Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El diario Reforma de México dice que si Trump impone aranceles a las cervezas mexicanas, perjudicaría a empresas estadounidenses. ¿Por qué? A lo largo de la campaña, Donald Trump prometió hacer muchas cosas en las primeras 24 horas de su gobierno. ¿Cuánto ha cumplido y cuánto no? El viernes, en solo 4 horas, se agotaron las 400,000 entradas para los 30 conciertos que Bad Bunny dará en Puerto Rico. ¿Cómo se explica esto? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 23 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Una de las medidas que Donald Trump ha contemplado adoptar como presidente de Estados Unidos, cargo que ocupa desde el lunes, es la imposición de aranceles a los productos mexicanos. Trump ha hablado, por ejemplo, de un 25% si México no combate la inmigración irregular. Pero este es un asunto complejo por varios motivos. México es el primer socio comercial de Estados Unidos. Ambos países comparten una frontera de 3.145 kilómetros y en territorio estadounidense viven 39 millones de personas de origen mexicano, es decir, el 11% de la población. Sin duda, entre los productos mexicanos más famosos, más populares en Estados Unidos, están las cervezas. La Corona, la Modelo, la Pacífico, que se toman con tacos y enchiladas y burritos. Hay un dato impresionante. En 2023, Estados Unidos importó más de 1,000 millones de galones de cerveza mexicana. Pero el asunto es que si Trump impone aranceles a la cerveza mexicana, perjudicaría también a empresas estadounidenses. Así lo acaba de publicar el diario Reforma de México. Para saber las razones, llamamos ayer a Washington al autor del artículo, el corresponsal José Díaz Briceño. Sí, el núcleo de todo esto es que lo que llamamos como cerveza mexicana es un producto que no existe, pues en realidad es un producto binacional. Si bien es elaborada en México, los principales insumos para su fabricación vienen de los estados más republicanos y conservadores de Estados Unidos. Específicamente la cebada es cultivada en Montana, en Dakota del Norte y en Idaho. Y es después trasladada a México donde se procesa y se elabora la cerveza, que también contiene el ingrediente de lúpulo que se produce en el estado de Washington State. Entonces, la cerveza mexicana es un producto binacional y eso es algo que pues la mayor parte de las personas no conocemos y mucho menos un personaje como Donald Trump, porque imponer aranceles a los productos mexicanos es básicamente un balazo en el pie, dado que no solo la cerveza, sino los refrigeradores, los automóviles, muchísimos productos que se producen en ambos países son realmente productos binacionales. El caso de la cerveza mexicana, así llamada, es también un caso de éxito porque estamos en un mundo que bebe cada vez menos cerveza. Y el único segmento que está creciendo en Estados Unidos en esta área es la cerveza mexicana. El año pasado, en 2023, la cerveza Modelo Especial se convirtió en la principal cerveza vendida en Estados Unidos por encima de la histórica Bud Light, que desde los años 80 había sido la más vendida. Y este es el único segmento que crece dentro del mercado de la cerveza. Actualmente ya son $1,900 millones de importaciones de cerveza desde México. Y la cerveza es el principal producto agrícola que se importa a Estados Unidos desde México, muy por encima incluso de algunos casos de éxito como el tomate o el aguacate mismo. Y esto habla de un patrón interesante. Por un lado, el crecimiento de la población hispana,
y por otro lado también el que se percibe que la cerveza importada es de muy alto valor, superior a las domésticas, y para muchos estadounidenses se vuelve pues atractivo comprarla, y el hecho de que esté fabricada en México, su elaboración, pues no le provoca un alto costo comparado con las cervezas europeas. Todo esto es gracias al libre comercio que Donald Trump parece quisiera llevar al traste. En 2023, cuando estaba en campaña política, Donald Trump dijo en un town hall en la CNN, una reunión con ciudadanos, que si llegaba a la presidencia de Estados Unidos, acabaría con la guerra en Ucrania en solo 24 horas. Trump repitió esa promesa y muchas otras varias veces. El martes, cuando llevaba más de 24 horas en la Casa Blanca, mientras firmaba órdenes ejecutivas con su marcador Sharpie y con la guerra aún en marcha, Trump dijo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quiere un acuerdo y que su colega ruso, Vladimir Putin, debería sumarse. Trump agregó que Putin está destruyendo Rusia, señaló que la economía de ese país está en problemas y que la inflación es grave. Ayer, en su red social Truth Social, fue mucho más duro. Le dijo a Putin que la guerra es ridícula, pero esto fue lo que subrayó en la oficina oval hace 2 días. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy, you take a look at the inflation in Russia. La pregunta es, de todo lo que prometió hacer el primer día de su gobierno, ¿cuánto ha cumplido Donald Trump y cuánto ha incumplido? Para conocer el balance, llamamos ayer a Washington a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, Donald Trump ha cumplido muchas de sus promesas y las ha cumplido rápido. Se calcula que en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca firmó medio centenar de órdenes ejecutivas. Y esa era la idea. Quería crear una avalancha, un bombardeo de medidas para dejar claro que está en marcha desde el primer minuto. Y hemos visto un proceso mucho más organizado que en su caótico primer mandato. La misma disciplina y estructura que vimos en su campaña electoral gracias en gran medida a la entonces directora Susie Wiles y ahora nueva y poderosa jefa de gabinete de la Casa Blanca y figura clave del entorno de Donald Trump, quien en sus primeras horas de presidencia ha decretado el indulto de unos 1.500 acusados por el asalto al Capitolio, muchos de los cuales ya han sido puestos en libertad. También Trump ha firmado la derogación de numerosas políticas del expresidente Biden para borrar el rastro de su administración. Ha acabado con los programas de diversidad e inclusión en el gobierno federal y ha impulsado la perforación de petróleo. Pero gran parte de su foco ha estado y está en la inmigración, eje central de su campaña. El presidente ya ha decretado la emergencia nacional en la frontera sur y el Pentágono ha enviado allí a 1.500 soldados, además de suspender muchos programas de refugiados. Después, Trump firmó también una orden ejecutiva para restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, recogida en una enmienda que lleva más de 150 años en la Constitución, desde 1868. La enmienda 14, que dice que todas las personas nacidas en Estados Unidos tienen automáticamente la ciudadanía estadounidense. Pero Trump, en campaña, prometió restringir esa enmienda para no incluir más a los hijos de inmigrantes indocumentados. Esta era una de sus promesas más polémicas y, de hecho, solo unas horas después de firmarla, más de 20 estados del país bloquearon la medida ante la justicia. Algo que se esperaba, batallas legales que podrán venir también en otras de sus medidas. Así que veremos cuáles salen adelante, cuáles no, porque ese es el riesgo de gobernar a golpe de decreto y en muchos casos ignorando los procesos legales y reabriendo aquí en Washington el debate sobre los límites del poder ejecutivo desde sus primeras horas de presidencia. Hay otras cuestiones, sin embargo, que a la hora de grabar este podcast aún no había firmado. Por ejemplo, Trump prometió en campaña acabar con la guerra en Ucrania en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca,
pero la guerra continúa. Lo que sí ha hecho ya es aumentar la presión a Vladimir Putin y ha amenazado a Rusia con fuertes sanciones y aranceles si no hay un acuerdo pronto para poner fin a ese conflicto. Le dijo que pueden hacerlo por las buenas o por las malas y lleva mientras tanto ya semanas hablando con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y con otros líderes internacionales porque insiste en que quiere cerrar este conflicto cuanto antes. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Bad Bunny sigue batiendo récords. El último se produjo el viernes pasado en Puerto Rico, donde nació, pues en solo 4 horas se agotaron las 400,000 entradas correspondientes a los 30 conciertos que dará en la isla del 11 de julio al 14 de septiembre, los viernes, sábados y domingos. Bad Bunny, gran exponente del reggaetón y el trap latino, cantará, entre otras, las canciones del disco que acaba de sacar, Debí tirar más fotos, y romperá más marcas como cuando en marzo de 2023 apareció en la primera portada completamente en español de la revista Time. ¿Cómo se explica el fenómeno que vive en su tierra Bad Bunny, que en verdad se llama Benito Antonio Martínez Ocasio? Contactamos ayer en San Juan al profesor de Historia y Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Pedro Reina Pérez. Juan Carlos, Bad Bunny es un artista que no tiene comparación en la historia de la música puertorriqueña porque por los pasados 5 o 6 años ha tomado por asalto las plataformas de música digital en el mundo. Por ejemplo, el disco Un Verano Sin Ti, que salió en el 2022, fue el primer disco en español en obtener 10 billones de reproducciones en Spotify. Eso es billones con B. Y además fue nominado a Álbum del Año en los premios Grammy regulares, lo que lo convirtió en un hito para la música. Es un artista muy político, es un artista que se apersonó a las protestas en contra del entonces gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló Nevares en aquel famoso verano del 19 en el que la ciudadanía le exigió la renuncia por la revelación de un chat en el que se burlaban de las víctimas del huracán María, él y sus ayudantes. Así que los temas políticos no le son ajenos. Este disco se titula Debí tirar más fotos y es un álbum tremendamente puertorriqueño desde el título porque tirar fotos es un puertorriqueñismo. La mayoría de los hispanohablantes toman fotos, los puertorriqueños somos los únicos que tiramos fotos. Y es un disco que sale el 5 de enero, la víspera del Día de Reyes, una festividad muy cercana a nuestros afectos acá en Puerto Rico. Y es un disco que, desde la primera canción que se llama Nueva York, con L al final, haciendo alusión a esa particularidad del dialecto puertorriqueño que velariza las R's y las vuelve L. El disco está lleno de sorpresas, está lleno de salsa, por ejemplo, un artista como él que viene del trap haciendo salsa plena, que es otro ritmo autóctono puertorriqueño, y también el aguinaldo. En las canciones encontramos temas como Lo que le pasó a Hawái, que habla de la gentrificación y que expresa el deseo de que Puerto Rico no termine en manos de extranjeros y los puertorriqueños reemplazados por otras poblaciones. En fin, es un disco que cuando usted lo escuche, pues va a haber música para los amantes del trap, pero también formas musicales que para nosotros los puertorriqueños son muy especiales. Es importante decir que él además ha decidido que no va a hacer una gira con este disco y que el que quiera escucharlo tiene que venir a la isla. Así que salieron a la venta 30 funciones de su concierto que se vendieron en apenas 4 horas. Una cosa que para nosotros es inaudita porque se trata de un artista que no ha renunciado a su
a su idiosincrasia, a su manera de hablar y por lo tanto ala la atención del planeta sobre nosotros y sobre nuestras circunstancias. Así que Bad Bunny es un fenómeno al que hay que seguir escuchando y siguiéndole la pista. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Aquí en Colombia, la región del Catatumbo, en el noreste del país y cercana a Venezuela, está que arde. Los enfrentamientos entre dos grupos criminales, el ELN y las disidencias de las FARC, han dejado más de 100 muertos y más de 30.000 desplazados desde el fin de semana. La situación es tan crítica que 2 de las morgues del departamento de Norte de Santander han colapsado y piden contenedores para guardar los cuerpos. Presionado por la crisis, el presidente Gustavo Petro decretó la conmoción interior en la zona. El último trimestre de 2024 fue muy exitoso para Netflix. Logró 19 millones de suscriptores, con lo que alcanza un total de 301 millones. Parte del fenómeno se debe a que a finales del año pasado transmitió la pelea entre Jake Paul y Mike Tyson y en Navidad 2 partidos de fútbol americano. Uno entre los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers, y el otro entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans. Pero ojo, Netflix acaba de anunciar que subirá las tarifas de los $15,49 que cobraba al mes a los $17,99 para quienes se conecten de forma simultánea desde 2 dispositivos. Los brasileños son quienes soportan menos tiempo en silencio cuando hablan con otra persona, 5,5 segundos. Después están los italianos y los colombianos, 6,2 segundos. Así lo dice un estudio de la compañía Preply, que enseña lenguas en línea, recogido ayer por el diario La Vanguardia de Barcelona. La investigación se hizo en 21 países, donde fueron entrevistadas 26.000 personas. Quienes más pueden mantener el silencio en una conversación son los tailandeses, 8 segundos, seguidos por los japoneses 7,8 y los neerlandeses 7,4 segundos. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.